Vamos ya con el punto 4, distribuciones de variable continua. Hemos visto las de variable discreta, ¿verdad? ¿Cuál hemos visto exactamente? La distribución binomial, ¿vale? Hemos visto cómo hallar su probabilidad y cómo hallar la media y la desviación típica. Entonces, y la varianza. Ahora vamos con estas, que son idealizaciones de las variables estadísticas continuas. ¿Os acordáis que cuando estudiábamos una variable estadística continua era, por ejemplo, el peso, la altura, y hacíamos su representación era con un diagrama de barras, pero las barras estaban unidas, ¿no? No estaban separadas como el diagrama de barras de las distribuciones que eran discretas, ¿no? Bueno, el caso es que esta sería un diagrama de barras de una distribución continua, ¿no? Entonces, como veis, lo podemos idealizar trazando una gráfica así, curva, ¿no? Casi sigue una línea curva. Bueno, pues esta idealización es la que vamos a estudiar ahora y es lo que se llama distribución de variable continua. Y las funciones de probabilidad de variable continua, ¿cómo se definen? Mediante una función. Es una función igual a f de x a la que llamamos función de probabilidad o función de densidad, ¿vale? Asociada a esta idealización de variable continua va a haber una función de probabilidad o de densidad, ¿vale? De esas dos formas se llama. Pero para que esa función sea una función de probabilidad de una variable aleatoria, tiene que cumplir estas dos condiciones. Que siempre sea mayor o igual que 0 y que el área bajo su curva, bajo la gráfica de esa curva igual a f de x sea 1, ¿vale? O sea, imaginad que es esta sería una función de distribución, o sea, una función de probabilidad o de densidad, pues sí, porque es siempre mayor que 0, ¿no? Y el área bajo la curva es puesto que es 1, ¿vale? Esas son las dos condiciones que tiene que cumplir para que sea una función de probabilidad o de densidad. Vale, bien, pues lo que nos interesa, ¿cómo vamos a hallar la probabilidad en una variable continua? Pues teniendo en cuenta esto, que la probabilidad de que x esté entre a y b va a ser el área bajo la curva entre a y b. O sea, este área, señalo a, señalo b, y tengo la curva, que es la función de probabilidad, entonces el área bajo esa curva me va a dar la probabilidad entre a y b. Y muy importante, las variables continuas, pues que la probabilidad de que x sea igual a a, es decir, de los puntos, como estamos diciendo que la probabilidad es un área, ¿cuál es la probabilidad de este punto? No tiene área, o sea, bajo un punto no hay área, solo está el punto. Esas probabilidades son todas 0, ¿vale? Entonces, me da igual que me pida probabilidad de que x sea mayor o igual que a y menor o igual que b, o que aquí no esté el signo igual, ¿veis? Porque va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Esto es importante porque luego al hallar las probabilidades vamos a ver que me da igual que me lo den así, que me lo den así, o así o así, es la misma probabilidad, porque en los puntos A, B, los puntos que sean, la probabilidad de que x sea igual a uno de esos puntos es 0, ¿vale? Entonces, dos cosas muy importantes que hemos visto. Que la probabilidad va a ser el área bajo la curva entre esos puntos determinados y que la probabilidad de cada uno de los puntos es